Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a este su programa alternativo pedagógico Educando TV. Me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español segundo grado. Antes de abordar nuestro tema del día de hoy, quiero invitarlos a todos y a todas a que visiten nuestras redes sociales: Facebook, Educando TV, Twitter, Educando TV, pero en especial los invito a que visiten YouTube, porque ahí están la gran mayoría de las sesiones en las que trabajamos y que ustedes pueden volver a repasar el tema. Entonces, YouTube, Educando TV, y también en WordPress, en donde los profesores y las profesoras tenemos nuestro blog personal y en donde ustedes pueden descargar algún tipo de guía didáctica para que ustedes sigan reforzando lo que vieron en el programa. Pues muy bien, hechas las invitaciones, entonces pues vamos a iniciar. Voy a iniciar este programa diciéndoles cuál es el tema. El tema que vamos a trabajar, a conocer, es analizar y elaborar caricaturas periodísticas. Entonces, a partir de que vamos a ver muchas caricaturas el día de hoy, prepárense para ver todo tipo de caricaturas, vamos a hacer un análisis de ellas al mismo tiempo que las vemos y al final vamos a construir entre todos un concepto de caricatura. Después de analizarlas, vamos a ver cuáles son sus características y por último vamos a mencionar la función de las caricaturas periodísticas o para qué sirven estas caricaturas periodísticas, por qué las estamos analizando, ¿verdad? Bien, pues entonces les sugiero que en este momento saquen sus útiles escolares para que hagan cualquier tipo de anotación, duda o incluso empiecen ya a dibujar una caricatura. Pues bien, pues vamos a iniciar el tema hablando del dibujo, porque a lo largo de la historia del hombre, el dibujo ha acompañado al hombre, a la mujer, a la humanidad. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes las cuevas de Altamira en España? Las cuevas de Altamira en España, allí están unos dibujos de unos bisontes que tienen colores. Ahora le llamamos pintura rupestre, pero toda pintura empieza con un dibujo. Entonces, imagínense desde cuándo el dibujo está presente en la historia del ser humano. Ahora, de este lado del continente y en las culturas mesoamericanas, en específico en México y más específico en Oaxaca, los oaxaqueños de esas antiguas civilizaciones eran unos dibujantes excelsos. Y para que ustedes vean qué tan excelsos eran estos dibujantes, les traje un dibujo de un códice oaxaqueño que se llama el Códice Nutal. Vamos a verlo en pantalla. Adelante, por favor. Aquí en este dibujo que en realidad se llama pictograma y que es del siglo XVI y que es del código Souchet-Nutal, vemos de un lado al rey venado y del otro lado vemos a uno de sus súbditos. En medio de ellos está el bulto sagrado. Este códice, este pictograma que pertenece a un código es de 1200, entre 1200 y 1300 y como les decía yo, es de la cultura mixteca, o sea, de Oaxaca. Muy bien, ¿vieron qué buenos dibujantes eran los antiguos oaxaqueños del siglo XIII? Perfecto. Bien, pues pero ahora nos vamos a enfocar entonces, ahora ya que conocemos un poco la importancia del dibujo en la historia del ser humano, vamos a enfocarnos hacia la caricatura, porque el dibujo también ha estado presente en otras disciplinas. Digamos que
vamos a hablar del dibujo artístico. Pero, por ejemplo, Galileo Galilei fue uno de los primeros que utilizó el dibujo de una forma ya, digamos, un poco relacionada con la ciencia, porque él empezó a observar las fases de la luna y entonces él fue uno de los primeros que utilizó el dibujo para capturar las fases de la luna. Leonardo da Vinci fue otro artista que también hizo muchos dibujos anatómicos, que empezamos a ver cómo el dibujo ya va encaminado hacia la ciencia, hacia la observación, hacia la anatomía, hacia la biología. Digamos que deja de ser artístico. Muy bien, pues entonces vamos a hablar entonces de la caricatura, que ese es el tema de hoy. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo podrían explicar ustedes qué es la caricatura? ¿En dónde han visto caricaturas? ¿De qué tipo? ¿Han leído un cómic? ¿Una historieta? Estoy seguro que muchos de ustedes conocen el manga, ¿verdad? Y que ustedes probablemente me podrían dar una clase a mí acerca de lo que es el manga. Lo vamos a ver ahorita rápidamente porque nosotros vamos a estar enfocados en la caricatura periodística. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la caricatura. Para eso les traje esta tabla donde están los tipos de caricatura. Y solo voy a leer los de la primera columna. De un lado tenemos la caricatura política, la caricatura social, la caricatura costumbrista, la caricatura festiva, el cómic, el manga, la caricatura personal, la caricatura fantástica, entre otros. Esta lista no es exhaustiva, no son todos, son los que yo quise incluir. Si ustedes quieren seguir aprendiendo qué otros tipos de caricatura, pueden seguir investigando, ya saben, a través del internet o en una biblioteca. Recuerden que si van a investigar en internet, que sea de una página confiable, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces ya es la época de ver caricaturas, así que vamos a ver la primera caricatura. Adelante, por favor. Aquí en esta caricatura quiero que observen, no vamos a analizarla a partir de las formas ni del color. Lo que vamos a analizar en estos dibujos, en estas caricaturas, es el contenido, el tema. ¿Y qué estamos viendo en esta primera caricatura? Bueno, ¿reconocen quién es el personaje? Es Donald Trump. ¿Y qué está haciendo? Está vestido de mujer. Es la portada de una revista muy famosa que se llama The New Yorker, editada en Nueva York. Y en esta caricatura vemos a Trump vestido de mujer como concursante para un certamen de belleza. Y en medio dice mi simpatía. Entonces, ¿qué es lo que pueden ustedes analizar de esta caricatura? Bueno, podemos decir que como Trump es el presidente de Estados Unidos, entonces es una caricatura política. Algo que me llama la atención y que es mi análisis de esta caricatura es que los medios impresos en Estados Unidos pueden criticar fuertemente al presidente de los Estados Unidos, como estamos viendo en la caricatura. Por ejemplo, y en México no, en México hay una censura por parte de eso. Por ejemplo, ¿ustedes creen que alguna revista importante de la República Mexicana pondría a Peña Nieto vestido de mujer en una portada? Yo creo que no. Si mucho, harían una caricatura chiquita y la harían que se perdiera entre toda la revista. Pero en una portada, no lo creo. Entonces, ese es mi análisis cuando veo a Donald Trump vestido de mujer en la portada de una revista. Que en México hay censura y que en Estados Unidos uno se puede mofar de todo mundo, incluso del presidente de la nación. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de caricatura creen que sea esa? Pues es una caricatura política. ¿Por qué? Porque es aquella cuyo tema gira en relación a cuestiones políticas, desde un nivel local o internacional.
en la que no solo se representan a diversos personajes contemporáneos, sino que además también se representan por medio de imágenes conceptuales, decisiones u opiniones acerca de la política en general. Muy bien, pues de eso más o menos se trata el análisis de la caricatura, del contenido, de lo que está diciendo. Vamos a ver una siguiente caricatura, pero quiero que ustedes empiecen a identificar cuál sería, qué tipo de caricatura es. Ya leí todos los tipos de caricatura. Y qué nos está diciendo esta caricatura, porque la caricatura siempre nos está dando un mensaje. Entonces vamos a ver la siguiente caricatura, por favor. Aquí en esta caricatura es una caricatura de Mafalda. Ustedes conocen quién es Mafalda, ¿verdad? Es de un escritor, de un caricaturista, de un periodista que se llama Quino. Bien, entonces en la caricatura estamos viendo a Mafalda con su amiga Susana, que se encuentran con un pobre, un indigente que está en una esquina. Y luego dice, me parte el alma ver gente pobre, dice Mafalda. Y Susanita dice, a mí también. Las dos van caminando a la calle. Y entonces Mafalda dice, habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. Susanita se voltea y le dice, ¿para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Muy bien. Entonces, ¿qué notaron en esa caricatura? ¿Qué pueden identificar? ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje de esta caricatura? Bien, pues de acuerdo a este tipo de caricatura, podríamos decir que es una caricatura de tipo social. ¿Por qué? Porque representa y critica una determinada situación social. ¿Y cuál es la situación social que vemos en esta caricatura de Mafalda? Pues la pobreza, ¿verdad? La pobreza y cómo la mayoría de la gente no está interesada en ayudar a los pobres, ni desde los civiles, ni desde el Estado, ni desde el gobierno. No hay políticas públicas para ayudar a los pobres y parece que es en toda Latinoamérica. Entonces, este es un buen ejemplo de una caricatura social. Pues bien, vamos a ver la siguiente caricatura. En esta caricatura que estamos viendo, traten de identificar el mensaje, por favor. Acuérdense, no estamos analizando ni las formas ni los colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrían decir de esta caricatura? Bien, eso se los dejo para que ustedes lo analicen. Porque yo les traje otra caricatura costumbrista, que esta sí la vamos a analizar juntos, y es de este libro que se llama Oaxaca de Rius. ¿Ustedes saben quién es Rius? Rius es un periodista famoso a nivel nacional e internacional. Rius también es un caricaturista. Actualmente vive ¿en dónde creen que vive Rius ahora? En Oaxaca. Se mudó hace poco y tiene algún tiempo viviendo aquí. Y bueno, él nos dedica, realmente hay que sentirse halagado, porque él nos dedica todo este libro a los oaxaqueños, que se llama Oaxaca de Rius. Él ha hecho algunos libros como La historia de Cuba, todo en caricatura, o La historia de la religión católica, todo en caricatura. En fin, tiene muchos libros de caricatura mordaz e irónica. Y nos dedica este libro. Y vamos a ver entonces una caricatura de este libro. Por ejemplo, y que espero que nadie se ofenda, pero dice cerebro oaxaqueño. Vemos al cerebro oaxaqueño. ¿Y qué hay adentro del cerebro oaxaqueño? Hay puro quesillo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Ruiz? Pues una posible interpretación es que siempre estamos pensando en comer quesillo. Otra posible interpretación es que los oaxaqueños no pensamos nada más que en comer. Entonces, esta puede ser una representación de los cerebros oaxaqueños que a lo mejor no piensan en otra cosa.
¿O no tienen ideas? Más que, y si tienen ideas, esas ideas están enrolladas como un quesillo. Entonces, esta caricatura que acabamos de ver, ¿cuál creen que sea entre todo el listado? Bueno, yo diría que esta es una caricatura costumbrista porque nos retrata una escena de la vida diaria en la que aparece una excesiva carga de sátira, de ironía, dando como resultado una observación de la realidad. O sea, Rius observó, conoció a los oaxaqueños y Rius piensa que en el cerebro de los oaxaqueños solo existe quesillo y que estamos pensando siempre en quesillo. Muy bien, pues ahora entonces vamos a ver otra caricatura, la cual, déjenme ver cuál es, vamos a ver un ejemplo de cómic. Adelante, por favor. Ustedes ya han de saber qué es el cómic, estoy seguro. Aquí estamos viendo el cómic de la artista Isis Rodríguez. Ella vive en San Miguel de Allende y tuvo esta idea de realizar un cómic de una niñaji. Así se llama el cómic, Niñaji. Como ustedes pueden ver, dice Niñaji, nuestros héroes urbanos. Ese es el número 2. Abajo está el nombre de los artistas Isis Rodríguez y Alfie López. Y se llama Niñaji porque el cómic está inspirado en una niña oaxaqueña. Digamos como Donají, pues ella le puso Niñají. Y entonces ahí en la portada vemos a todos los héroes urbanos de un pueblo pequeño. Vemos al joven, a la mamá, y todos como que muy aguerridos. Si se dan cuenta, la mamá trae como un escudo, tienen las manos levantadas. ¿Por qué? Porque Isis Rodríguez vivió en Oaxaca y si mal no recuerdo le tocó esa experiencia de 2006 y a partir de eso ella como que decidió crear este cómic basado un poco en esta actitud que tenemos los oaxaqueños de manifestarnos, ¿verdad? Y entonces ella decidió hacer este cómic. Lo pueden encontrar por internet. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver otro ejemplo de caricatura. Les dije que íbamos a ver mucha caricatura. Pero la caricatura que vamos a ver a continuación, pues ustedes saben mucho de ella. Ustedes me podrían dar una clase a mí de este tipo de caricatura. Y es manga, ¿verdad? ¿Verdad que lo conocen muy bien? Pues entonces vamos a ver una imagen de manga. Adelante, por favor. Aquí recuerden que el proyecto final de esta clase es elaborar una caricatura periodística. Entonces yo les traje una imagen de un libro que se llama Cómo dibujar manga. Hay una editorial en México que ha publicado 10 libros de cómo dibujar manga. Entonces, si ustedes lo pueden encontrar, eso les ayudaría mucho a elaborar su caricatura, sería mucho más fácil. Entonces, con los elementos que estamos aprendiendo hoy, con los elementos que vamos a aprender en la segunda sesión y con estos libros, ustedes podrían realizar un manga. Bien, entonces, regresando aquí al salón, vamos a ver entonces los términos de cómic y de manga. El término cómic es utilizado para designar aquellas formas de relato gráfico que también se conoce como historietas. Ahora, en España se le conoce como tebeo. Es un poco porque los cómics en España antes eran publicados en una revista que se llamaba Tebeo y entonces se le quedó el nombre de tebeo. Entonces casi no se usa el término ni de historieta ni de cómic. Muy bien, ahora vamos a ver el término o un concepto de manga. ¿Qué es el manga? El manga es la palabra japonesa para designar a los cómics o a las historietas. Se utiliza exclusivamente para designar a este tipo de cómic que viene de Japón.
En los últimos, 10 años ha tenido un éxito editorial muy grande en todo el mundo por muchas razones, por la forma de los dibujos, de los colores. Es otra forma de contar una historia que es muy diferente a cómo se cuentan las historias en el occidente, porque acuérdense que esa es una historieta o un cómic oriental. Entonces, eso ha atraído mucho a esta parte del occidente. Y al dibujante que hace mangas se le conoce como mangaka, así como suena. Y como les decía, hoy en día el manga es el cómic o la historieta más influyente en la mayor parte del mundo. Muy bien, pues entonces vamos a ver otra caricatura. Adelante, por favor. Aquí en esta caricatura estamos viendo a dos futbolistas. ¿Quiénes son? ¿Los pueden reconocer? Estoy seguro que sí. Uno de ellos, ¿quién creen que es? Bueno, yo creo que ustedes los pueden reconocer, no hay necesidad que les diga quién es. Y esto cae dentro de la caricatura personal. ¿Por qué? Porque se centra en los personajes contemporáneos y en su representación caricaturesca. Si se dieron cuenta, estos futbolistas tienen la nariz grande, los ojos, la boca grande, están chaparritos, se ven como un poco deformes, pero aún así, aunque sus formas están deformes, los reconocemos inmediatamente quiénes son. Bien, pues por último nos queda la caricatura fantástica y para eso traje un libro de las aventuras de Tintín, el tesoro de Racamán el Rojo. ¿Han leído alguna vez a Tintín? Me parece que hay una película ahora de Tintín. Esta es una historieta francesa de hace mucho tiempo. De hecho, las historietas más populares en el mundo son las francesas belgas, siendo esta una de ellas, las japonesas, el manga, y el cómic de Estados Unidos, Batman, Superman, etc. Bien, entonces esta es una caricatura fantástica porque, por ejemplo, si se dan cuenta en la portada, el niño va adentro de una ballena, lo cual sería casi imposible, o va en una nave que simula una ballena. Entonces eso sería imposible, por eso es una caricatura fantástica. Les recomiendo que lean a Tintín, es muy divertido. Y entonces la caricatura fantástica se define como es aquella que recurre a lo fantástico con el fin de poder reflejar una idea. Pues bien, les dije que íbamos a ver muchas caricaturas de todo tipo, de todas partes del mundo, y que estábamos analizando el contenido. Yo creo que a partir de estos ejemplos ya les quedó bien claro cuáles son los tipos de caricaturas, cómo podemos empezar a analizar a la imagen, cómo las caricaturas siempre nos están dando un mensaje, pero además que hay un rasgo característico de las caricaturas, que siempre nos están dando el mensaje con humor, con sátira, con ironía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definirían ustedes a la caricatura? Pues la caricatura es la representación gráfica de un personaje, de un momento, de una acción, y que usualmente está contada de manera irónica, con mucho humor o sarcástica. Ustedes pueden encontrar otros conceptos de caricatura, pero para esta clase ese sería el concepto. Muy bien, pues creo que nos divertimos mucho viendo estas caricaturas. En la próxima sesión vamos a seguir hablando de la caricatura, vamos a ver más ejemplos. Recuerden que su proyecto final es que elaboren una caricatura periodística. Bueno, por mi parte, eso ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en la segunda sesión de elaborar caricaturas periodísticas. Hasta pronto.